Tramo final de Noticias 5. 3 colectivos realizan una convocatoria para el 24 de octubre, una movilización de varones contra la violencia de género, y están los representantes de los colectivos aquí con nosotros, así que les agradezco la presencia a Fernando Rodríguez, licenciado en Psicología de la Red de Masculinidades del Uruguay, que además estuviste la semana pasada, gracias por volver esta semana. Gracias. Alberto Curiel, psicólogo del colectivo Varones por la Igualdad, gracias también por estar aquí. Y Rodrigo Bimercati, colectivo Barra, con V, que es Varones Antipatriarcales por la Revisión, Reflexión y Acción, también gracias por la presencia aquí esta noche. Gracias, bueno. ¿Cómo resumimos esta convocatoria para el 24 de octubre a las 19 horas, que además es de carácter nacional? Sí, es una convocatoria a nivel nacional. Pretende tener alguna continuidad con una marcha que hubo en el año 2006, sugerida a nivel global por el escritor portugués José Saramago, que hablando de la violencia de género, consideró que los hombres éramos los principales causantes de esa violencia y que por lo tanto debíamos ser los hombres los que tomáramos iniciativa para pelear contra ella. Es difícil a veces evitar las palabras como pelear, batallar o combatir. Pero bueno, estamos en esa civilización, ¿no? Donde usamos ese tipo de vocabulario. Pero digamos, lograr una sociedad donde la violencia se atenúe lo más posible, ya que será imposible eliminarla. Y lo que por ahora sabemos en concreto es que el 24 de octubre a las 19 horas en Montevideo va a haber una concentración de varones en la Plaza Libertad y que se va a replicar en forma de concentración o en otras formas en otros puntos del territorio, por ejemplo en Rocha, en Maldonado, en San José y quizás en otros lugares que se entusiasmen con esta Plaza Cagancha, actividad. Entonces, 24 de octubre, 19 horas. 19 horas. Y después se darán a conocer las demás localidades o ubicaciones de las movilizaciones. ¿Qué adhesión han logrado hasta el momento? Bueno, además de los 3 colectivos que convocamos, en 24 horas tenemos en una adhesión por una red social más de 130 personas que manifestaron, firmaron la petición de adhesión. Independientemente de eso, hemos tenido diálogos informales por ahora con algunas organizaciones de la sociedad civil. Vamos a hacerle propuestas a organizaciones, a instituciones públicas, y creemos que va a haber un apoyo masivo, tanto de la ciudadanía como de las organizaciones. Rodrigo, en el caso de Barra, Varones Antipatriarcales por la Revisión, Reflexión y Acción. Sí. Obviamente que esta participación tiene también rol protagónico. Contanos un poquito de qué se trata esta iniciativa. Bueno, nosotros somos un grupo que buscamos el trabajo más difícil que tiene el hombre, que es desaprender las violencias que traemos aprendidas. Buscamos reflexión sobre las violencias que vivimos en el cotidiano, nuestras posturas sobre los hechos que han ocurrido tremendos últimamente. Las primeras reuniones surgieron cuando el femicidio de una maestra, de un estudiante de Magisterio en Rivera el año pasado. Ahí fue cuando nos empezamos a convocar para esto, para charlar, para empezar a rever nuestro rol, nuestro protagonismo en cuanto a la violencia de género y cómo de alguna manera cambiarlo y salir de ahí, tener una masculinidad menos hegemónica. ¿Y se te ocurren ejemplos concretos de violencia cotidiana sin llegar a los extremos que hemos visto en estos últimos días que no percibimos como violencia? Sí, por supuesto. Yo, por mi trabajo y demás, he visto muchas mujeres que no manejan dinero, que no tienen nada de efectivo en la casa, que cuando compran algo tienen que esperar que llegue el esposo y él paga. En lo que veo en mi barrio, así, un vecino que la compañera, por ejemplo, no sale sola. ¿Cuál es su trabajo, perdón? Yo trabajo ahora estoy trabajando como jardinero en una chacra, pero trabajo de pintor y sanitario hace muchos años. Y ahora estoy en eso. Y he visto distintas formas de eso, de opacar a la mujer, de apagarla, o que no salga de la casa, de que no trate con
con un prestador de servicio, por ejemplo. Y en esa horizontalidad entre varones, ¿qué abordaje se hace, qué se comenta al par? Justamente a raíz de todos estos temas que venimos conversando, antes de esta nota conversábamos con algunas compañeras que entre mujeres siempre hay un comentario, nos vamos educando entre nosotras, ¿no? Capaz que eso sería mejor hacerlo de otra manera, no permitas que te digan esto, ¿no? ¿Entre varones pasa eso? No. Los varones, es algo que en nuestro grupo empezamos a darnos cuenta. Las mujeres, por ejemplo, saben el nombre de los hijos de su compañera de trabajo, el nombre, en qué clase están, el cumpleaños aproximado, si tiene un problema físico, un problema de salud, lo saben. Los hombres sabemos que tienen hijos. Y está. Sí, tiene 3 o 4 gurises, no sabemos si son nenas o varones y no nos profundizamos en mucho más. A mí me pasa frecuentemente de decepcionar a mi esposa porque siempre que veo a alguien, a un amigo, a una amiga, y ella no estaba, dice, ¿y le preguntaste cómo estaba la madre? Y me hace una serie de preguntas que a mí no se me habían ocurrido, ¿no? Los varones en general entre nosotros hablamos de temas exteriores, ¿no? Puede ser de fútbol, de política, pero normalmente no hablamos de temas personales y mucho menos si se trata de contar en la intimidad algún tipo de frustración, de fracaso, de problema, de pena que tenemos. Y bueno, eso es parte del problema, digamos, que es profundo y que seguramente no lo vamos a poder resolver muy rápidamente, pero bueno, la idea es salir a la luz pública para despertar a alguna gente. Nosotros no somos superados, no somos gente, digamos, que podamos decir que estamos, como se dice ahora, deconstruidos, pero por lo menos tenemos una preocupación especial por eso y por un diálogo, empezar un diálogo con todos los varones que lo desean. De hecho, la convocatoria dice educación a base de valores y conductas que van contra una convivencia social pacífica. Exacto. Sí, hay una dificultad que hemos aprendido como tarea fundamental del ejercicio de la masculinidad, la competencia, ¿no? Y en la competencia está este paradigma binario de ganar o perder. Y entonces muchos hemos aprendido a hacer perder al otro o a la otra para sentirnos ganadores. Eso que se da entre varones y se da con las mujeres y con disidencias hace que de alguna manera tengamos muchas dificultades para tener una convivencia pacífica, saludable, colaborativa, de alguna manera que nos ayude a todos y a todas y a todos a tener una vida digna, ¿no? En ejercicio de los derechos humanos que en el discurso decimos que todos tenemos y no podemos ejecutar ese derecho cotidiano, ¿no? Y también que es un camino muy súper valioso el que están encarando, es también darnos cuenta que todos somos responsables porque todos criamos a nuestros bebés, a nuestros niños, ¿no? Como, tal vez no tanto como comunidad como se hacía antes, porque estamos más disociados, pero también somos las mamás las que educamos a esos varones y muchas veces hay mensajes que se repiten y que después no sabemos en qué van a terminar o cómo pueden permear también para mucho mal, porque nosotros tenemos cifras, además de la violencia de género, que es tremendo, los números que repetimos, también los de suicidio, que afectan muchísimo a los hombres en esto de que estamos hablando de que aquí nadie gana, ¿no? Estamos perdiendo todos. Entonces, también cómo esos detalles, o yo te planteaba, Fernando, el otro día, cómo se disocia tanto un hombre de un papá cuando puede llegar a cometer un crimen ante sus propios hijos. Y vos me tratabas de explicar un poco y me gustaría que también para los que están del otro lado, en esas clases y en eso también encarado desde el profesionalismo y la psicología, todos entendamos a la hora de educar a nuestros hijos. Sí, hay una asociación de ideas que hombres y masculinidades es sinónimo y está lo que hacemos los hombres cotidianamente para el ejercicio de nuestra masculinidad, pero está la conceptualización de lo que es la masculinidad como concepto hegemónico de la sociedad y cómo las masculinidades se encarnan en todas las personas, en las instituciones, en las dinámicas familiares, en el derecho.
¿no? En los ejercicios disciplinares, ¿no? Como la masculinidad hegemónica que mandata a que las personas que obtienen más poder en la sociedad, las que se le abren la puerta más fácil, diríamos, para que todos comprendamos, bueno, son determinadas personas con determinado color de piel, de determinada edad, con determinado acceso económico. Y bueno, justamente el desmontar eso se logra a través del diálogo, como decíamos hoy, el diálogo colaborativo. Acá tenemos la oportunidad de que 3 colectivos distintos convocamos a poblaciones distintas, ¿no? La red de masculinidad está conformada por hombres, por mujeres, por disidencias. Varones por la Igualdad son varones en un promedio de edad de alrededor de 60, podríamos decir. Sí, alrededor, sí. Y entonces problematizan una serie de cuestiones, bueno, son varones un poco más jóvenes, problematizan desde otros lugares, hacen otro tipo de ejercicios. Y la clave acá, de alguna manera lo que nos motivó a hacer esta convocatoria, es darnos cuenta que con diferentes objetivos, en principio convocamos a diferentes colectivos, pero tenemos un objetivo común que es colaborar en la erradicación de la violencia basada en género y hacernos cargo de las violencias que cometemos los hombres cotidianamente, algunos micromachismos y otras violencias que son más groseras, y también hacernos cargo de que somos agentes o somos actores, representantes de tantos hombres que en el presente y en la historia de la humanidad han vulnerado tantos derechos, ¿no? Entonces, también hay una deuda histórica y nos tenemos que hacer cargo, acá y ahora, que somos conscientes de que este sistema hay que cambiarlo ya. ¿Y no tiene que intervenir la educación ahí? Sin duda, sin duda. La educación, la familia en todas sus modalidades. Sí, la educación tiene que hacer una gran tarea desde el ciclo inicial, desde el vamos, por ejemplo, no haciendo discriminación en a qué jugamos las personas, Claro. ¿no? O qué color de ropa usamos, o si nos prendemos la túnica de adelante o de atrás, y si tenemos más autonomía o no con las prendas que usamos. Ejemplos básicos, pero empiezan a acumular. Pero también a nivel secundario, ¿cuánta falta hace, ¿no? Hacernos preguntas, el otro día lo hablábamos fuera de cámara, hacernos preguntas como si los varones queremos decidir si ser padres o no en el futuro, cuando somos adolescentes, y cómo planificamos ese futuro, ¿no? Entonces, de la mano de planificar ese futuro, planificamos nuestra actividad sexual, planificamos y conocemos cómo es que disfrutamos de esa sexualidad nuestra y de las otras personas con las que nos vinculamos, aprendemos a respetar. O sea, no es solo planificar la reproducción humana, sino que es planificar el vínculo sexoafectivo, pero también el vínculo del amor tierno, ¿no? Que eso es lo que más falta nos hace. Sí, la pregunta también iba un poco a eso, ¿no? A todo lo que venías diciendo desde chiquitos y los mandatos que, si bien lo hemos hablado muchísimo con respecto a las mujeres, también con el varón, de que el varón no llora, no juega con bebés, ni juega a ser papá, por ejemplo, desde chiquito, porque no, son cosas que no se hace, es el regalo de la pelota, o ¿no? Como todas esas cosas que, así como van direccionadas a un lado, también están muy direccionadas para el otro, ¿no? Sin duda. Sí, tú nombrabas el tema del suicidio y bueno, las cifras dicen que más o menos un 80% de los suicidas son varones, pero también está la gente en calle, que también es una enorme mayoría de hombres, está la gente en la cárcel, está los homicidas y sus víctimas también son varones en general. Entonces, claro, eso denuncia que hay un problema cultural en la sociedad, porque si se repite de esa manera, no hablemos ya de, bueno, las barras bravas en el fútbol que impiden que una familia pueda ir a ese entretenimiento tranquila, porque hay una enorme violencia. Si nos ponemos a ver las letras de las canciones, son tremendas, aunque alguna gente las mira con una sonrisa, pero son brutales, ¿no? Es decir, todavía estamos en cierta medida grande en la selva. Es decir, creo que hay que salir de la selva o intentar por lo menos encontrar algunos caminos. Y bueno, y todos los que nombré son problemas centrales de nuestra sociedad. Y si tienen mucho que ver con los hombres, bueno, ahí estamos tratando de pegar en la matadura, de empezar
a mirar un poco hacia adentro, ¿no? Lo que se llama un insight, donde los hombres miremos qué es lo que nos pasa y tratemos de poder poner en palabras, de no resolver los conflictos en forma violenta. ¿Cuántas veces las mujeres que nos rodean nos dicen, che, tenemos que hablar de tal o cual cosa y nosotros no, tenemos un muy mal manejo, un torpe manejo de las emociones ¿y de qué vamos a hablar? No sé hablar. Entonces, en general se actúan los enojos. No quiere decir que no haya afectos puestos en juego, pero en general los afectos que ponen en juego los varones son justamente los afectos violentos. El odio, el enojo, pero tenemos un compañero que siempre decía hay que recuperar la ternura, ¿no? Ahí está. Yo quería preguntar eso, desde la mirada de ustedes, los varones, ¿qué ganan los varones al hacer este esfuerzo de desarmarse para armar otra cosa? Porque pareciera ser que es un esfuerzo solo en pos de algo mejor, superior para el colectivo, pero ¿qué gana esa individualidad que decide cambiar? Como individualidad ganamos tener libertad de expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos, qué problemas nos ahogan del día a día, de permitirnos llorar tranquilamente sin que sea una muestra de debilidad o de vulnerabilidad. Por el contrario, expresar una emoción que sea negativa de alguna forma nos ayuda a que nuestro entorno nos pueda acompañar y nos pueda comprender en lo que nos estamos pasando y de alguna manera poder ayudar. Porque si no, llegamos al silencio y ocurre el suicidio y qué sé yo, por no poder hablar, que es algo que no nos enseñaron. A los varones no nos enseñaron a hablar. Como decía Alberto, y nosotros resolvemos las piñas y está. Algunos elegimos un camino que decimos, no, vamos a salvarnos de esta y a conversar entre otros, ya sea con amigos, con la familia, y ir cambiando de alguna forma el chip para abrirnos, dialogar y esto, poder mostrar la sensibilidad, que también la tenemos los varones, pero nos obligan a taparla, a que no la ejerzamos. 24 de octubre, entonces, 19 horas, varones contra la violencia de género, nos hacemos cargo en Plaza Cagancha en Montevideo. Después, eventualmente, informarán los otros puntos para el resto del territorio. Rodrigo Bimercati, Alberto Curiel y Fernando Rodríguez, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias a ustedes.